A continuación vamos a ver la tuberculosis primaria o de primoinfección, que es la que aparece en individuos que nunca han tenido contacto con el bacilo, es decir, no tienen linfocitos T sensibilizados y la vía de contagio, como ya vimos, es inhalatoria. La morfología que tiene un paciente, una persona con primoinfección, es el complejo de Ghon, que está conformado por una lesión parenquimatosa que es subpleural. La localización es subpleural. Y esto drena por los linfáticos y va a los ganglios linfáticos iliares, produciendo una adenopatía satélite que se llama una linfadenitis, que es la inflamación de los ganglios. Y linfangitis, porque se inflaman los linfáticos que une la lesión esta con los ganglios iliares. Acá la vemos en mejor detalle. Esta es la lesión parenquimatosa subpleural y estos son los ganglios. Obviamente el trayecto de los linfáticos no los podemos ver. ¿Qué vemos microscópicamente en esas lesiones que les mencionamos? Bueno, antes de los 2 días hay una lesión inespecífica con congestión, edema e infiltrado de polimorfo nuclear, es decir, no aparece todavía el granuloma. El granuloma va a aparecer cuando empiezan a aparecer los primeros linfocitos T sensibilizados y los macrófagos que producen un medio ácido externo para que empiece a aparecer la hipersensibilidad y se formen los granulomas, comiencen a formarse los granulomas. Pero la tuberculosis pulmonar primaria hasta 2 o 3 semanas no hace una manifestación clínica. La lesión característica microscópica de la tuberculosis es el granuloma o folículo de Koster. Inicialmente se le llama tubérculo duro porque no tiene necrosis gaseosa central, o sea, hay fenómenos proliferativos de células, principalmente de macrófagos, de linfocitos. Después, cuando aparece la necrosis gaseosa central, predominan los fenómenos exudativos y en el centro aparece la necrosis gaseosa que ya hemos visto. Es muy característico encontrar estas células gigantes, llamadas células gigantes de Langerhans, que tienen los núcleos dispuestos en la periferia en forma de herradura. Los granulomas entonces tienen un centro de necrosis que es tipo gaseosa, con una empalizada, una pared que le hacen los histocitos, que parecen células epiteliales, por eso se llaman histocitos epitelioides, y más afuera tiene una corona, una capa de linfocitos como acá, que son los linfocitos T que liberan las interleuquinas, y después comienza a fibrosarse y a hacerse, empieza a constituirse una pared. Esto lo llamamos granuloma tuberculoso o granuloma de la tuberculosis, pero hay granulomas tuberculoides, es decir, se parecen a estos granulomas en otras patologías como en sífilis, lepra, sarcoidosis, micosis, linfogranuloma venéreo, beriliosis, brucelosis, etc. Entonces, ustedes ven que hay muchas enfermedades granulomatosas y cuando aparece un granuloma con estas células, uno hace el diagnóstico de compatibilidad porque todas estas patologías pueden tener granulomas. Entonces decimos que es compatible con tuberculosis y habrá que hacer otras pruebas y encontrar el bacilo para hacer el diagnóstico de certeza. La lesión de la primoinfección puede regresar o puede progresar. Cuando decimos regresar, que es regresiva, que desaparece, que la lesión cura con una cicatriz y ahí aparece calcificación distrófica que se ve a la radiología como un puntito acá en la pleura. Esto sucede en la mayoría de los casos, o sea, la primoinfección cura en el 85% de los casos. Y se ha comprobado que hay persistencia de los bacilos dentro de los macrófagos, aunque estén en las lesiones que puedan quedar como resabios de la primoinfección. En la minoría de los casos la lesión progresa en el pulmón y puede adquirir distintas formas. Por ejemplo, hacer una caverna primaria. Estas cavernas tienen en el interior necrosis gaseosa y no tienen una pared fibrosa propia. Pueden hacer una neumonía lobar, donde se afecta un lóbulo con granulomas.
Pueden hacer una siembra miliar. La siembra miliar son estas chiquititas, como granitos de mijo, por eso se llama miliar, porque pasan por la sangre y en el mismo pulmón van a distintos territorios y hacen un nuevo granito de mijo. Puede ser una adenitis. La adenitis es muy marcada en la primera infección tuberculosa, llegando a grandes tamaños los ganglios linfáticos, o pueden hacer un cuadro de bronconeumonía. Ustedes todavía no conocen lo que es la neumonía y la bronconeumonía, lo vamos a ver en la unidad de aparato respiratorio. La siembra miliar es característica de la tuberculosis primaria. Entonces aquí vemos estos puntitos que se ven macroscópicamente y que si lo observamos al microscopio corresponden a un granuloma o a varios granulomas dependiendo del tamaño. Ya describimos los granulomas, acuérdense que tiene una corona de linfocitos y de fibrosis, hay células de Langerhans, en el interior pueden tener necrosis gaseosa o no, dependiendo si son duros o blandos, pero cuando está avanzado, la mayoría de los granulomas tienen ya necrosis central. La tuberculosis secundaria, o también se le llama de reinfección, porque sucede, en general, por una reactivación de la enfermedad primaria. También puede suceder por reinfección por microbacterias, es muy excepcional, o por progresión directa de la enfermedad primaria. Pero lo habitual es que se reactive la enfermedad, la TBC primaria. Y generalmente comienza con granulomas en los vértices de los pulmones y de allí se disemina a distintas partes de la economía. Bueno, acá tenemos cómo hay un infiltrado en los vértices pulmonares que se llama infiltrado precoz o de Ashman. Se va cavitando, forman cavernas que se van uniendo, las cavernas van coalesciendo y hay siembras ácido-nodulares que pueden drenar a los bronquios fuente hasta finalmente constituir cavernas muy grandes que tienen pared propia y que avenan, o sea, pueden evacuar su contenido a las vías respiratorias. Entonces por ahí hay tos y expectoración con vómicas tuberculosas que tienen contenido gaseoso y a veces con sangre también. Estas son las siembras ácido-nodulares. Esto es bilateral, pasa de este pulmón, se va también por vía sanguínea, vía hemática o por vía canalicular respiratoria al otro pulmón. Encontramos distintos tipos de cavernas porque las cavernas pueden evolucionar y eso le llamamos curación de las cavernas. Una caverna puede cicatrizarse, puede fibrosarse todo alrededor y se llama empastada y quiere decir está absolutamente cerrada y dentro tiene necrosis gaseosa y tiene bacilos. Puede drenar a un bronquio y se llama detergida o limpiada, vendría a ser el fenómeno que sucede, se limpia la caverna porque se vacía y después una caverna puede epitelizarse a partir del epitelio respiratorio. Bueno, como acá no hay una circulación correcta de aire, aparecen hongos oportunistas. El principal es el Aspergillus fumigatus, que es este hongo que ustedes ven acá, que son los causantes de hemoptisis. Pero la hemoptisis también puede ser producida por ruptura de vasos sanguíneos, obviamente. Por supuesto, esto que ustedes ven acá son casos de autopsia. Fíjense cómo este lóbulo superior de un pulmón está lleno de cavernas. Acá también hay más. Acá también hay siembras miliares y ácido-nodulares. Y en este caso, por ejemplo, es un paciente que seguramente debe haber muerto porque se ha asfixiado con un coágulo que ha drenado desde una caverna. Acuérdense que en las cavernas también tiene vasitos que atraviesan una caverna con otra y forman aneurismas llamados de Rasmussen, y estos aneurismas pueden romperse y son los que causan la hemorragia dentro de las cavernas. Entonces el paciente tose y larga el coágulo, que puede ser causa de muerte y de obstrucción en las vías respiratorias, como ha sido este el caso.